Imagina que eres un joven cartero que regresas a tu casa después de que el médico te diagnosticara un tumor cerebral en fase avanzada. Después de despertar, encuentras a un extraño personaje idéntico a ti, excepto en su actitud y en su vistosa indumentaria. Dice ser el diablo y te anuncia tu muerte inminente. Pero te ofrece un trato. Por cada objeto animado o inanimado que aceptes que desaparezca del mundo, ganarás un día de vida. Si los gatos desaparecieran del mundo, parte 1. Publicado el 25 de octubre de 2012 por Genki Kawamura. Antes de comenzar, coméntame qué otro libro te gustaría escuchar. Únete para no perderte ninguna novela japonesa aquí en Mianchi Novelas Traducidas. Sin más, comencemos. Si los gatos desaparecieran del mundo, ¿cómo cambiaría el mundo y mi vida? ¿Llegaría la mañana del día siguiente como de costumbre sin que nada hubiera cambiado? Supongo lo que dirías, que eso es una obsesión absurda, pero quiero que me creas. Voy a contarte lo que me ha sucedido en los últimos 7 días. Han sido 7 días muy extraños y ahora me hace falta muy poco para morir. ¿Por qué he llegado a este punto? Voy a relatarte el motivo. Probablemente sea una larga carta, pero deseo que me acompañes hasta el final. Esta va a ser la primera y la última carta que te escribo. Así pues, esta carta es mi testamento. Lunes. Ha venido el diablo. Las cosas que deseaba hacer antes de morir no llegaban ni a 10. Pensé en ello al recordar una película que vi años atrás. La protagonista había elaborado una lista de 10 cosas que quisiera hacer antes del fin. Pero eso es falso. Bueno, no digo que sea falso, pero hacer esa clase de lista no debería tener ninguna importancia. ¿Cómo? ¿Por qué lo creo así? Veamos. ¿Cómo te diría? La verdad es que también yo lo he intentado. Sí, me avergüenza confesarlo, pero también yo he tratado de hacer una lista de 10 cosas como la de ese personaje de película. Ocurrió hace 7 días. Desde bastante tiempo atrás, arrastraba un fuerte resfriado y en esas condiciones desempeñaba a diario mi trabajo de cartero. Siempre tenía unas décimas de fiebre y un dolor agudo e insistente en la parte derecha de la cabeza. Procuré esquivarlo con un analgésico que compré en la farmacia, pues, como bien sabes, los médicos no me hacen ni pizca de gracia. Pero cuando llevaba 2 semanas sin que el resfriado diera señales de remitir, decidí ir al médico. Resultó que no se trataba de un resfriado. Era un tumor cerebral de 4º grado. Eso fue lo que me diagnosticaron. El médico me dijo que el pronóstico más optimista era 6 meses de vida, mientras que el peor reducía ese tiempo a 1 semana. Me planteó diversas opciones: radioterapia, medicamentos contra el cáncer, cuidados paliativos para casos terminales, pero yo no prestaba atención a lo que me estaba diciendo. Cuando era pequeño, durante las vacaciones de verano iba a la piscina. Me lanzaba al agua caliente transparente y fría. Hacía splash, plop plop, y me hundía. «Haz bien los ejercicios preparativos», me decía mi madre. Pero dentro del agua, sus palabras me llegaban borrosas y no la oía bien. He recuperado la memoria del sonido que había olvidado por completo. Para mí, había terminado la larga consulta. Dejé al médico con la palabra en la boca y salí del consultorio tambaleándome. Y sin hacer caso del médico, que me llamaba para que volviera, huí corriendo del hospital mientras gritaba «¡Ah!». Chocaba con los transeúntes, caía, me levantaba, seguía corriendo y agitaba los brazos. Llegué al inicio de un puente cuando ya no podía dar un paso más y me arrastré por el suelo, llorando. No hice nada de eso. Lo que te acabo de contar es falso. La verdad es que en un momento así, sorprendentemente uno mantiene la serenidad. Lo primero que me pasó por la cabeza fue que solo me faltaba un sello para completar la tarjeta que me daría el derecho de una sesión gratuita en el salón de masajes, y a continuación pensé que acababa de comprar una gran cantidad de papel higiénico y detergente. Esa fue la clase de trivialidades que se me ocurrieron. Sin embargo, poco a poco iba invadiéndome la tristeza. No tengo más que 30 años.
Cierto que mi vida ya ha sido más larga que la de Jimi Hendrix, pero tengo la sensación de que todavía me quedan cosas por hacer en este mundo. Cosas que solo yo puedo hacer. Seguro que ha de haberlas. Sea como fuere, mientras caminaba con la mirada perdida y la mente en blanco, al pasar por delante de la estación de ferrocarril, vi a 2 chicos que cantaban a pleno pulmón, acompañándose de guitarras acústicas. Un día la vida se acaba. Antes de que llegue ese día, haz todo lo que quieras. Todo, 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 hasta la extenuación. Entonces mañana vendrá a tu encuentro. ¡Idiotas! ¿No es eso lo que llaman falta de imaginación? Pasaos la vida entera cantando delante de la estación. Presa de un nerviosismo irremediable, incapaz de pensar en lo que podría hacer, me encaminé lentamente a mi apartamento y tardé largo tiempo en llegar. Mis pies hicieron sonar los escalones metálicos. Abrí la delgada puerta y al ver la pequeña estancia, la desesperación se fue apoderando de mí, hasta que caí literalmente en una oscuridad absoluta. Cuando me desperté en el suelo del recibidor, no sabía cuántas horas habían transcurrido. Delante de mí había una masa de colores blancos y gris mezclados. Aquella masa emitió un maullido. Enfoqué la mirada. Era un gato. Mi querido gato, que vive conmigo desde hace más de 4 años. Se me acercó y maulló en un tono de preocupación. Parecía que de momento no estaba muerto. Me levanté. Seguía teniendo fiebre y me dolía la cabeza. La enfermedad sí que parecía real. «Hola, encantado de conocerte», dijo alguien en un tono inapropiadamente alegre desde el fondo de la sala. La persona que estaba allí era yo mismo, pero no podía ser, puesto que me hallaba en el otro lado. Era un desconocido idéntico a mí. Lo primero que se me ocurrió fue que se trataba de un doble. Recordé haber leído un libro en el que aparecía el otro, que se presentaba en el instante de la muerte. ¿Me había vuelto loco? ¿O la muerte había venido en mi busca? Tuve la sensación de que iba a perder el conocimiento, pero resistí y me enfrenté a la situación en que me encontraba. ¿Quién eres? ¿Quién crees que soy? Pues la muerte. Lástima, poco aciertas. ¿Por poco? Soy el diablo. ¿El diablo? Exacto, el diablo. De modo así que, tan a la ligera, se me presentaba nada más y nada menos que el diablo. ¿Lo has visto alguna vez? Yo sí. El auténtico diablo no tenía la cara negra ni una cola puntiaguda y desde luego no empuñaba una lanza. ¡Mi doble era el diablo! Aunque no era precisamente una situación fácil de asumir, de todos modos decidí hacer gala de una mentalidad abierta y aceptar la existencia de aquel diablo tan alegre. Al mirarlo con atención, observé que vestía de una manera diferente a la mía. Básicamente, solo he visto prendas blancas y negras, pantalones negros, camisa blanca y rebeca negra. Soy un hombre monótono. ¿Has vuelto a comprarte la misma ropa?, solía decirme mi asombrada madre, pero yo no podía evitar la repetición. En cambio, el diablo vestía de un modo llamativo, camisa hawaiana, amarilla, con una palmera y un coche americano estampados y pantalones cortos. Llevaba unas gafas de sol colocadas en lo alto de la cabeza. En el exterior hacía bastante frío, pero él vestía como si estuviéramos en pleno verano. Cuando mi paciencia se estaba haciendo incontenible, el diablo comenzó a hablar. «Bueno, ¿qué vas a hacer?» «¿Cómo? Te queda poco tiempo de vida, ¿no es cierto?» «Parece que así es». «¿Y qué vas a hacer?» «Pues, ante todo, pensar en las 10 cosas que quisiera hacer antes de morir». «No me digas, como en aquella película». «Bueno, sí». «¿Piensas hacer algo tan vergonzoso?» «Entonces, ¿no te parece bien?» «No es eso, hombre, le ocurre a mucha gente. Antes de morir haré todo lo que siempre he querido hacer. Pero mira, la vida es un camino por el que se pasa una sola vez. No hay una segunda.
El diablo se rodeó el abdomen con los brazos y soltó una carcajada. A mí no me hace reír. No, claro, lo comprendo. Era solo una prueba. Vamos a hacer rápidamente esa lista. Así pues, me puse a anotar en una hoja de papel las 10 cosas que me gustaría hacer antes de morir. Muy pronto desaparecería de este mundo, y aquello parecía una pérdida de tiempo. Mientras escribía me embargaba la tristeza. Me sentía como un necio rematado y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Pero, esquivando al diablo que trataba de fisgar en lo que escribía y tras ser interrumpido varias veces por el gato que pasaba pisoteando el papel, completé la lista de las 10 cosas. Número 1. Lanzarme en paracaídas desde un avión. 2. Escalar el Everest. 3. Correr a toda velocidad en un Ferrari por una autobahn. 4. Una comida china más Kansenkin con sus numerosos platos. 5. Pilotar un robot de combate Gundam. 6. Clamar por el amor desde el núcleo del mundo. 7. Salir con Naiska. 8. Chocar en una esquina con una mujer guapa que tiene un vaso de café en la mano. A partir de ahí se desarrolla una relación sentimental. 9. A resguardo de una intensa lluvia, encontrarme de nuevo con una chica del instituto de la que estuve enamorado. 10. Quiero tener pareja. ¿Pero qué es esto? Pues... no eres un colegial, incluso yo mismo siento vergüenza ajena. Perdona. Qué penoso. Tanto pensar y atormentarme para obtener este resultado. Ni siquiera se me acercaba el gato, como si estuviera atónito. Tal vez era mi estado de ánimo abatido cuando el diablo vino a mi lado y me dio unas palmaditas en el hombro. Está bien. Empecemos por el salto de paracaídas. Saca tus ahorros y ve al aeropuerto. 2 horas después, me encontraba a bordo de un avión, volando a 3000 metros de altura. ¡Vamos, hombre! ¡Salta de una vez! Apremiado por la alegre y gritona voz del diablo, me lancé al vacío. Bien, estaba realizando mi sueño. Ante mí se extendía el cielo azul, nubes majestuosas, horizontes ilimitados. Alguien me había dicho que cuando viera la tierra desde el aire, mi concepto de lo valioso daría vuelco, que me sentiría inmensamente feliz por vivir en la tierra y me olvidaría por completo de las nimiedades de la vida cotidiana. Pero no sucedió nada de eso. Antes de saltar al vacío, ya estaba harto de la aventura. Hacía frío, la altura era enorme y tenía miedo. ¿Qué placer le encuentra a la gente que practica este deporte? ¿Por qué yo también habría querido hacer algo como esto? Durante el salto mi mente distraída se planteaba esos interrogantes. Entonces me sumí literalmente en la oscuridad. Cuando recobré el silencio, estaba acostado en la cama de mi habitación. Volví a dormirme, hasta que un maullido me despertó. Al incorporarme, sentí el habitual e intenso dolor de cabeza. No había sido un sueño. Te pido perdón, de veras. Aloha, que decidí que a partir de entonces, en mi fuero interno llamaría así al diablo, por su camisa hawaiana. Estaba a mi lado. Disculpa las molestias. Ha sido como si fuese a morir. Bueno, al fin y al cabo, pronto moriré de todos modos. Aloha se echó a reír. Yo no dije nada y abracé al gato. Noté el calor de su cuerpo, su pelaje suave y sedoso. La abrazaba a menudo, sin ninguna razón en especial, pero esta vez, tener al gato en mis brazos me hizo pensar en la esencia de la vida. La verdad es que no hay muchas cosas que quisiera hacer antes de morir. ¿Ah, no? Por lo menos no llegan a 10. Y aunque fuesen 10, seguramente serían tonterías. Supongo que sí. Por cierto, tú... ¿Yo qué? ¿Por qué has venido aquí? Mejor dicho, ¿qué has venido a hacer? Aloha soltó una risa lúgubre. ¿Quieres saber eso? Está bien, te lo cuento. Espera un momento. Aloha, la expresión de cuyo rostro había cambiado de repente, me abrumaba a mi pesar y titubeé. Tenía un mal presentimiento. Mi instinto me decía que iba a verme en una situación peligrosa. ¿Qué pasa?, me preguntó. Aspiré hondo y me serené. No pasaba nada.
Si se trataba tan solo de escucharle, no debería haber ningún problema. No, nada. Háblame de tu presencia aquí, de lo que has venido a hacer. La verdad es que morirás mañana. ¿Cómo? Mañana. Sí, he venido para informarte. La sorpresa me hizo enmudecer, y en la sorpresa siguió una profunda desesperación. Me quedé sin fuerzas, las rodillas temblorosas. Al verme así, Aloha me habló en un tono risueño. No te deprimas, hombre, porque estoy aquí para ofrecerte una gran oportunidad. ¿Una gran oportunidad? ¿Es que quieres morir así, sin hacer nada para evitarlo? No, quiero vivir. Si hubiera una posibilidad de seguir viviendo, ¡claro! Aloha apenas me dejó terminar. Tenemos un método. ¿Un método? Podríamos decir que se trata de magia. Es posible alargar el tiempo de vida que te queda. ¿De veras? Pero hay una condición. Mira, en este mundo existe un principio que es indispensable respetar. ¿Cuál? Si quieres conseguir algo, tienes que perder algo. ¿Y qué debería hacer? No es nada difícil. Tendríamos que hacer un sencillo trato. ¿Un trato? Ir eliminando cosas de este mundo. A cambio, por cada cosa que elimines, podrías vivir un día más. No era fácil dar crédito a lo que Aloha me decía de sopetón. Por mucho que me hallase al término de mi vida, lo cierto es que no había enloquecido. ¿Qué autoridad le permitiría hacer algo tan increíble? ¿Te estás preguntando qué autoridad me capacita para actuar como lo hago? ¿No es así? Oh, no, en lo absoluto. ¿Aquel tipo era el auténtico diablo? ¿Podría leer los pensamientos de la gente? Leer los pensamientos de la gente es fácil. Al fin y al cabo, soy el diablo. Claro. Bueno, el tiempo apremia, así que ya va siendo hora de que me creas. El trato va en serio. Ojalá fuera así. Como todavía no me crees, permíteme que te explique cómo se ha llegado a este trato. ¿Conoces el Génesis? ¿La Biblia? Lo conozco, pero no lo he leído. Vaya, hombre, si lo hubieras leído entenderías las cosas con más rapidez. Lo siento. En fin, acortemos el tiempo, te lo explico. Dios hizo el universo en 7 días. Eso ya lo había oído decir. El primer día, el universo no era más que oscuridad. Dios hizo la luz y diferenció el día de la noche. El segundo día hizo el cielo y el tercero la tierra. ¡Es la creación! Entonces surgió el mar y aparecieron las plantas. ¡Qué grandiosidad! En efecto. Y el cuarto día creó el sol, la luna y las estrellas. Había nacido el cosmos. El quinto día creó los peces y las aves. El sexto, las bestias y los animales domésticos. En último lugar, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Finalmente apareció el ser humano. La creación, el nacimiento del cosmos y la aparición del ser humano. ¿Y el séptimo día qué? El séptimo día fue el descanso. Incluso Dios tiene que tomarse un respiro. Claro, el domingo. Exacto. Pero, ¿no es extraordinario? En 7 días lo hizo todo. Dios es asombroso. Lo aprecio de veras. Yo diría que el objeto del aprecio está muy por encima de ese sentimiento, pero esperé a ver qué más decía. Pues bien, el primer ser humano fue un hombre llamado Adán, pero un hombre solo se sentiría muy triste, ¿no crees? Así que Dios tomó una de las costillas e hizo a la primera mujer, Eva. Estaban allí tan tranquilos y libres de preocupaciones que le pregunté a Dios si le parecería que les incitara a comer de aquella manzana. ¿Una manzana? Eso es. Verás, en el jardín del Edén donde habitaban podían comer y hacer lo que les viniera en gana. Además, allí no existían ni la vejez ni la muerte. Pero había una sola cosa que se les estaba prohibida: comer la manzana del árbol de la ciencia del bien y el mal. Comprendo. Pero yo les provoqué y ellos comieron una de esas manzanas. ¡Qué crueldad la tuya! Claro que por algo eres el diablo. Vamos, vamos. La cuestión es que los expulsaron del Edén y los humanos perdieron el privilegio de no envejecer y morir. Entonces empezó una historia tremenda, llena de discordias y rebatiñas. Realmente eres diabólico. No es para tanto.
En medio de semejante caos, Dios envió a la tierra a su Hijo, Jesús, pero ni por esas logró estimular la reflexión de los hombres. Y ellos, para el colmo, mataron a Jesús. Esa parte la conozco bien. Entonces, los hombres se empeñaron en fabricar ilimitadamente una enorme cantidad de cosas, sin saber siquiera si eran necesarias o no. Ajá, ya. Por ese motivo hice una propuesta con Dios. Vendría a la tierra para que los hombres decidieran cuáles cosas eran necesarias y cuáles no. Dios y yo llegamos a un acuerdo. Por cada cosa que una persona elimine del mundo, se le alargará la vida en un día. He sido autorizado para llevar a cabo y estoy buscando personas con las que pueda hacer este trato. Tú eres el número 108. ¿El número 108? ¡Exacto! Esperabas que fueran más, ¿verdad? Pues ya lo ves. Solo 108 personas en todo el planeta. Menuda suerte la tuya. Por cada cosa del mundo que elimines, tu vida se alargará un día. No está nada mal, ¿verdad? Era una propuesta demasiado inesperada y absurda, como una campaña de venta en la televisión. Parecía imposible que un trato tan simple pudiera alargarme la vida. Pero tanto si creía como si no, debía aceptar la apuesta, ya que iba a morir. No tenía alternativa. Intenté poner en orden la situación. El hecho de eliminar una cosa del mundo me permitiría vivir un día más. 30 cosas. Un mes de vida. 365 cosas, un año. Era un trato muy fácil. El mundo rebosa de cachivaches y bagatelas. El perejil empolvorado sobre la tortilla rellena de arroz. Los paquetillos publicitarios de pañuelos de papel que reparten delante de la estación. Los voluminosos manuales de instrucciones de los electrodomésticos. Las papitas de la sandía. Bastaba pensar un poco para que se me ocurriera una serie de cosas innecesarias. Si hiciera una clasificación minuciosa, seguro que en cualquier momento dispondría de 1 o 2 millones de cosas innecesarias. Si la duración normal de mi vida fuese de 60 años, me quedaban 40 por delante, es decir, para vivir el resto debería eliminar 14.600 cosas. Pero si continuase con la eliminación, mi vida podría alargarse 100 o 200 años. Como decía Loja, a lo largo de milenios los seres humanos han creado innumerables fruslerías. Aunque desaparecieran algunas cosas, nadie se vería negativamente afectado por ello. Incluso la gente estaría agradecida, porque el mundo se habría vuelto más sencillo. Por otra parte, era muy posible que mi profesión de cartero estuviera destinada a desaparecer. Probablemente llegaría un día en el que no habría más cartas ni postales. Si lo piensas bien, todas las cosas de este mundo se encuentran en la frontera entre lo necesario y lo innecesario. Tal vez los mismos seres humanos lleguen a encontrarse algún día en esta frontera. El mundo en que vivimos es así de irresponsable. Está bien, de acuerdo. Eliminaré cosas para alargar mi vida. Acepté el trato y de alguna manera el mero hecho de tomar la decisión me infundió valor. ¡Estupendo! ¡Por fin participas!, exclamó Aloha. Parecía contento. Eres tú quien me hace participar. Bueno, lo mismo da. ¿Qué puedo eliminar? Veamos. En primer lugar, esta mancha en la pared. El polvo encima de la estantería. ¿El moho de los azulejos del baño? No soy el encargado de limpieza. No te pases con el diablo. ¿Entonces nada de eso es válido? Pues claro que no. Las cosas a eliminar las decido yo. ¿Y cómo lo haces? ¿Qué cómo lo hago? Digamos que según se me antoje. ¿Dependiendo de tus antojos? ¿Dependiendo de tus antojos? Bueno, veamos qué eliminamos. Aloha eximió la habitación con detenimiento. Seguí la línea de su mirada, diciendo quisquillosamente en mi fuero interno: no quiero que toques mis figuritas. No hagas desaparecer unas zapatillas tan peculiares y valiosas. Pero pensándolo bien, aquello iba a procurarme vida. Se trataba de un auténtico trato con el diablo, y cualquier cosa no serviría. ¿Cuáles entonces? ¿El sol, la luna? ¿El mar que cubre la mayor parte de la tierra? ¿Eliminaría cosas de semejante envergadura? Finalmente,
Cuando empezaba a comprender la enorme importancia que tenían los objetos a eliminar, la mirada de Aloha se detuvo en la mesa. ¿Qué es esto?, me preguntó, mostrándome una cajita que había cogido. Al sacudirla, produjo un ruido sordo. «Montaña de setas», repuse. «¿Setas?» «No, setas no, montaña de setas». Aloha ladeó la cabeza. No me entendía. Tomó una caja del mismo tamaño que la primera. «¿Y esto qué es?». La sacudió y produjo de nuevo el mismo ruido sordo. «Esto es aldea de bambú». «¿Bambú?». «No, bambú no, aldea de bambú». ¡Ah! ¡Qué confuso es todo esto! Son cajas de dulces de chocolate y así se llaman. ¿Chocolate? Así es, chocolate. Montaña de setas, aldea de bambú. Galletitas en forma de hongo o de brote de bambú recubiertas de chocolate. Me habían tocado días atrás en el sorteo realizado por una tienda del centro comercial y las había dejado sobre la mesa. Pensándolo bien, el concepto de esos dulces es de lo más misterioso. Setas y bambú unidos en un chocolate. No era de extrañar que el diablo se sintiera confuso. Ya veo. Había oído decir que los seres humanos elaboraban demasiado chocolate, pero no sabía que hasta tal extremo. ¿Por qué setas y brotes de bambú? La verdad es que nunca me había parado a pensarlo. Bien, ¿nos decidimos por el chocolate? ¿Qué? Sí, ¿lo eliminamos del mundo? ¿Es correcto tomar la decisión con tanta facilidad? Por algo hay que empezar. Intenté imaginar qué cambiaría si el chocolate desapareciera de este mundo. Los adictos al chocolate en todos los países lo lamentarían. Estarían apesumbrados. El valor del azúcar bajaría. La gente llevaría una vida languida. ¿Se impondrían el malvavisco y los caramelos en el mundo sin chocolate? No, no tiene la misma fuerza que este. Sin duda, la humanidad se esforzaría por crear nuevos dulces que lo sustituyeran. Esto me llevó a pensar en el deseo insaciable de comer que tenemos los humanos. El gato que estaba a mi lado comía lo que poco antes le había dado. Un alimento especial para gatos, arroz con virutas de bonito seco, un tipo de pienso, naturalmente. Los seres humanos somos distintos. Lo nuestro es una obsesión con el comer. Solo nosotros armonizamos los sabores, damos forma de los alimentos, decoramos los platos. El chocolate sustituye el ejemplo máximo de tales acciones. Se le añaden frutos secos, se recubren con él las galletas, algunas en forma de seta o brote de bambú. El chocolate estimula el impulso creativo aplicado a la comida, y puede decirse que ese deseo insaciable de comer ha hecho evolucionar a la especie humana. Pensé que era una gran suerte. Seguro que en ningún lugar del mundo existe alguien tan necio que esté dispuesto a perder la vida por el chocolate. Si pudiera alargar la mía a cambio de una cosa así, sería afortunado. Hay una infinidad de objetos de esa categoría, y estaría muy bien alargar mi vida eliminándolos a un ritmo constante. Cuando había visto una pequeña esperanza en el trato con el diablo, oí la voz de Aloha. ¿Es esto sabroso?, me preguntó, mirando alternativamente la caja de montaña de setas y la de aldea de bambú. No está nada mal, le respondí. ¿Nunca lo has probado? Nunca. Pues adelante, hazlo si te parece. No, los alimentos humanos no me gustan. No sé, en general tiene un sabor que... ¡Ya, pruébalo! Me entraron ganas de preguntarle qué comen los demonios, pero me contuve. Entonces la curiosidad venció a Aloha. Sacó una galleta de la caja de montaña de setas. La examinó atentamente de derecha a izquierda, la olió de nuevo y se la acercó con cautela a los labios. Cerró con fuerza los ojos y se metió la galleta en la boca. Silencio, seguido de un sonido crujiente que se expandió por la estancia. Aloha estaba masticando una galletita, montaña de setas. ¿Qué te parece?, le pregunté tímidamente. Aloha no dijo nada y siguió con los ojos cerrados. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Pido una ambulancia? ¡Delicioso! ¿Cómo? ¿Pero qué es esto? ¡Está demasiado bueno! ¿Seguro que quieres eliminarlo? ¡Sería una lástima! Has sido tú quien me ha dicho que lo eliminara. Habré sido yo, pero ha sido un error. Una cosa tan buena. Pero si no hay eliminación, me muero, ¿no es cierto?
Sí, claro. Entonces elimínalo. ¿De veras? Preguntó Aloha en un tono lastimero y con ceño fruncido. Sí, de veras, repliqué con un tono de firmeza, a pesar de que me inspiraba lástima. ¡Espera! ¡La última! Exclamó de repente. ¿Qué pasa ahora? ¿Puedo comerme otra? Me pidió con una expresión patética, las lágrimas asomándole por los ojos. Parecía que el chocolate le había encantado. Procurando que yo no lo viera, se llevó a la boca 2 o 3 setas y estuvo un buen rato saboreándolas. Mira, esto no lo vamos a eliminar. ¿Cómo? Una cosa tan buena no puede ser eliminada. Pero no era posible que decidiera no eliminar algo con tanta facilidad cuando mi vida dependía de ello. Yo parecía haber aceptado mi sino, el de morir dentro de poco de tiempo, pero si me ofrecía la posibilidad de alargar la vida, me aferraría a cualquier trato, por absurdo que fuere. Quería morir tranquilo, con presencia de ánimo, sin debatirme inútilmente, y había creído que sería así. Sin embargo, ahora que mi muerte era inminente, tenía un atisbo de mi codiciosa naturaleza humana. Quería vivir, aunque fuese agarrándome a un clavo o a un diablo ardiendo. Eso no puede ser. ¿Qué pasa? ¿Empiezas a lamentar la pérdida de tu vida? Naturalmente. Además, es lícito decidir según el gusto personal las cosas que es posible eliminar y las que no. Claro que es lícito, porque soy el diablo. ¡Ahí tienes! Enmudecí ante tamaña injusticia y Aloha continuó. Vamos, no estés tan cabizbajo. Ahora mismo me pongo a pensar en otra cosa. Dicho esto, su mirada recorrió frenéticamente la habitación. Era evidente que trataba de apresurarse a corregir el error cometido. Le estaba observando fríamente, diciéndome que, para ser el diablo, era un tipo insignificante, cuando sonó mi móvil. Me llamaban desde la estafeta de correos donde trabajaba. Consulté el reloj y vi que la hora de entrada a la oficina había quedado muy atrás. Quien me llamaba era el director, aunque se le notaba impaciente porque aún no me había presentado en la oficina. Sabía que el día anterior no me encontraba bien y me había marchado antes de la hora de salida para ir al hospital. Estaba preocupado. Estoy bien, pero me siento débil. Le agradecería que me diera una semana de descanso. Mi petición tuvo éxito y conseguí un permiso de varios días de ausencia. Apagué el móvil. ¿Eso qué? Me di cuenta de que Aloha señalaba el móvil. Eso no parece ser necesario. ¿Cómo? ¿El móvil? Sí, vamos a eliminarlo, replicó riendo. ¿Qué te parece? Un día de vida a cambio del móvil. Si los móviles desaparecieran del mundo, ¿qué saldría ganando y qué perdería? Pero Aloha siguió insistiendo, sin darme tiempo a reflexionar en la situación. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Un día de mi vida o el móvil? ¿Cómo saber si valía la pena? Vamos, date prisa o elimínalo ya. Espera un momento. 20 segundos. 10 segundos. 9, 8, 7... Deja de contar segundos como si fuese una pérdida de shogi. ¡Elimínalo! ¡Hazlo ya! Ya no estaba en condiciones de seguir vacilando. La vida o el móvil. Naturalmente, la vida tenía prioridad. De acuerdo, lo elimino, dijo Aloha en un tono despreocupado. ¡Espera! De repente, había caído en la cuenta de que llevaba largo tiempo sin llamar a mi padre. Pero eso no tenía remedio. Habían pasado 4 años desde la muerte de mi madre, y en todo ese tiempo no me había comunicado con él ni una sola vez, y desde luego no nos habíamos visto. Alguna vez he oído decir que mi padre sigue ganándose precariamente la vida con el taller de relojería que tiene en la ciudad vecina, pero nunca se me había ocurrido ir a verle. Sin embargo, ahora que conocía la inminencia de mi muerte, pensé que debería ponerme en contacto con él. Aloha debió de percibir mi indecisión. Comprendo, me dijo sin dejar de sonreír. Eso le ocurre a todo el mundo. Cuando llega la hora de eliminar algo, los pensamientos atropellan en su mente. Por eso siempre tengo una opción que ofrecer. ¿Una opción? Así es. Concedo el derecho de usar una sola y última vez el objeto a eliminar. Ya veo. De modo que puedes hacer una llamada y eres libre de elegir a la persona con la que deseas comunicarte. Al plantearlo en esos términos, me ponía en un brete. Pensé que, a pesar de todo, llamaría a mi padre, pero al evocar el rostro,
no pude evitar el recuerdo de algo que sucedió 4 años atrás. ¿Qué podría decir a estas alturas? No, no sería para él mi última llamada. ¿Para quién sería? ¿Qué tal Kay, mi amigo de la infancia? Es realmente un buen muchacho, aunque nos vemos bastante cuando coinciden nuestras respectivas horas de asueto. Desde que nos conocimos hasta la fecha no hemos hablado más que de trivialidades. Si le llamo y le digo de improviso que me voy a morir y que a partir de ahora no existirán los teléfonos móviles, sin duda creerá que me he vuelto loco. «¡Oy! ¿Qué clase de broma es esta?», me preguntaría, y me insistiría que le diga a qué estoy jugando. No quiero que una cosa tan seria como mi última llamada por el móvil termine de esa manera. Así pues, rechacé la idea de llamar a Kay, mi amigo de la infancia. ¿Y si llamara a mi compañero de trabajo guay más antiguo que yo en el puesto? Siempre escucha amablemente las consultas que le hago sobre el trabajo o el amor. En la oficina es como un hermano mayor para mí, pero en aquellos momentos estaría trabajando. Mi llamada sería una molestia para él. Esta misma reserva en unos momentos tan trascendentes, cuando me hallo tan cerca de la muerte, significaba que Guay no era la persona apropiada para hacerle mi última llamada. Cierto que, bien mirando, hasta ahora no había tenido nada muy importante que hablar con él. En un ambiente tan cópio, soy un hombre frugal, y me basta una sola cerveza para achiparme. Tenía la sensación de que hablábamos de cosas de cierta altura, pero si me pregunto cuáles eran tales cosas, apenas se me ocurre alguna. No parecía que nuestra conversación era importante, pero nunca exponíamos nuestros verdaderos pensamientos. Tremendo. Era la peor situación cuando mi vida tocaba su fin. Deslicé vigorosamente la página de contactos del móvil. Los nombres de mis amigos aparecían y se esfumaban. Cada uno de ellos era como un símbolo. En mi lista de contactos figuraban innumerables personas con las que había tenido alguna relación, pero ya no la tenía. No había una sola digna que fuese con ella con quien sostuviera mi última conversación telefónica. Hasta entonces, mis relaciones con los demás habían sido tan débiles que era como si no hubiese tenido ninguna. Era demasiado patético que me diera cuenta de ello al final de mi vida. Como no quería que Aloha captara mis sentimientos, salí del apartamento y me senté en la escalera. Apretaba el móvil con fuerza. Entonces, un número de teléfono apareció en el fondo de mi mente. Era el de ella. Lo había olvidado por completo, pero mi carne lo recordaba. Marqué lentamente aquel número que no figuraba en la lista de contactos. Tras varios minutos de conversación, volví al apartamento. Aloha estaba jugando con el gato. Más que jugar, se divertían rodando juntos por el suelo. ¡Uy, qué travieso el menino! ¡Para allá! Permanecí en silencio mirando a Aloha, que se había olvidado por completo de sí mismo. Transcurrieron 3 minutos. ¡Ah! Por fin se dio cuenta de que lo estaba mirando fríamente y se sentó en el suelo, al parecer avergonzado. Cuando se volvió hacia mí, su expresión era serena. ¿Ya has terminado? No podía hablarme de repente con aquella seriedad. Un diablo al que le gustan los gatos no es de recibo. Tras decírselo así en mi fuero interno me tranquilicé. Sí, ya he terminado. Bien, voy a eliminarlo. Aloha sonrió alegremente e hizo un guiño. Como era incapaz de hacer un guiño normal, cerró ambos ojos y los apretó. El móvil que sostenía desapareció de mi mano. Bueno, nos vemos mañana. Oí su voz, pero cuando alcé la cabeza, el diablo ya no estaba ahí. El triste maullido del gato vibró en la habitación. Tenía que verla. Acababa de hablar con ella por el móvil. Mientras pensaba en ello, sin darme cuenta, me quedé profundamente dormido. De este modo, dieron comienzo a mis extraños 7 días. Martes. Si los teléfonos desaparecieran del mundo. Comparto mi vivencia con un gato. Aún no tiene nombre. Bueno, sí lo tiene. Se llama Cole. Como lo más probable es que lo hayas olvidado, permíteme que te avise un poco los recuerdos de este gato. He de remontarme a la época de mis 5 años. Un día de fuerte lluvia, mamá recogió en la calle un gatito empapado que estaba dentro de una caja de lechugas de Nagano. Mientras lo secaba con una toalla, se le ocurrió ponerle el nombre de Lechuga. No sé si te acuerdas. A mamá no le gustaban los animales. Al principio le costaba tocar a Lechuga, y durante un cierto tiempo yo le ayudé a cuidarlo.
Entonces a mamá se le declaró una alergia a los gatos y estornudaba sin cesar. Pasó un mes con lagrimeo y mucosidad constantes y, sin embargo, no quiso buscar a alguien que quisiera quedarse con Lechuga. Este pequeño me eligió a mí, razonaba. Por eso no puedo darlo. Y mientras se secaba con una toalla la cara irritada, seguía cuidándole. Un día, al cabo de un mes, la alergia de mamá desapareció por completo. Tal vez fue un milagro, o tal vez su organismo se había adaptado. Sea como fuere, un día, de repente, se vio libre de estornudos, lágrimas y mocos. Recuerdo perfectamente ese día. Lechuga estaba al lado de mamá y no se separaba de ella ni un momento. Para conseguir algo hay que perder algo. Según mamá, eso era del todo lógico. Mucha gente trata de conseguir algo sin perder nada, pero eso es tanto como robar. En el momento en que uno consigue algo, hay otro que pierde. La felicidad de uno tiene su contrapartida en la desdicha de otro. Mamá solía hablarme de estos principios por los que se rige la vida. Lechuga vivió 11 años. En la última fase de su vida contrajo un tumor. Adelgazó con rapidez y al final parecía siempre dormido, hasta que murió apaciblemente. Desde el día de su muerte, mamá se sumió en un estado de absoluta atonía. Era una persona alegre y muy charlatana, le gustaba cocinar y hacer la colada, pero abandonó las tareas domésticas y no hacía nada. Se pasaba el día en casa, llorando sin cesar. Me vi obligado en hacer la colada. Para comer la llevaba todos los días a un restaurante familiar que estaba cerca de casa. No sé si te acuerdas. Durante aquel periodo probábamos todos los platos del restaurante familiar. Un día, cuando había transcurrido un mes desde la muerte de Lechuga, mamá se había hecho una excepción y salido de casa sola. Regresó con un gatito, como si nada hubiera ocurrido. El felino tenía un gran parecido con Lechuga. Era rechoncho, un gato hermoso de colores blanco, negro y gris mezclados. Como era la viva imagen del otro, le pusimos el nombre de Cole. Al verlo tan redondo, mamá decía que realmente parecía una col. La cara sonriente de mi madre me hizo sollozar. Mejor dicho, lloré a lágrima viva. Siempre había estado inquieto, temeroso de que mamá se marchara muy lejos y nunca más volviese. Pero 4 años atrás, mamá se marchó realmente muy lejos. Vaya karma mío, tengo la misma enfermedad que Lechuga, comentó con una leve sonrisa. Al igual que Lechuga, mamá adelgazó a ojos vistas y acabó postrada en la cama hasta que murió apaciblemente. Cuida bien de Cole, me pidió. Me dijo que no es posible que yo muera antes que Cole. Sin duda, mamá se quedaría atónita y me regañaría. De haberlo sabido, habría buscado a alguien que pudiera cuidar de él. Al despertar ya era de mañana. Por primera vez en mucho tiempo había soñado con mamá. Cole se me acercó maullando. Abracé su cuerpo suave, atrayéndolo hacia mí. Lo noté esponjoso al tacto y caliente. Hacía que me sintiera vivo. Era cierto. Había ganado un día a cambio del teléfono. ¿Cuáles de los hechos del día anterior habían ocurrido en realidad y cuáles no? Pero no me habría extrañado que hubiese sido un sueño. Sin embargo, el móvil que siempre dejaba encima de la mesa había desaparecido. Tampoco tenía las décimas de fiebre constante ni me dolía la cabeza. Todo parecía indicar que realmente había hecho un trato con el diablo. Los teléfonos habían desaparecido del mundo. Pensándolo bien, el teléfono, y en especial el móvil, era lo primero que había deseado eliminar. Sobre todo en los últimos tiempos, desde que me levantaba por la mañana hasta poco antes de quedarme dormido, lo tenía en las manos, leía mucho menos y había abandonado por completo los periódicos. Las películas que deseaba ver y no me decidía a hacerlo se acumulaban. Cuando viajaba en el tren, siempre miraba el móvil. Incluso cuando estaba en el cine, le echaba unas ojeadas. Lo mismo sucedía a la hora de comer. Durante la pausa del descanso en la oficina no podía dejar de mirarlo. Cuando estaba con Cole, en vez de hacerle caso, me enfrascaba en el móvil. Me disgustaba dejarme manipular por aquel aparato. Desde que el móvil apareció en escena, en tan solo 20 años ha dominado a la gente. Un objeto que, de no haber existido, nadie habría echado de menos. Se habría vuelto indispensable en 20 años. Al mismo tiempo que se inventaba el móvil, se inventaba la inquietud por no tenerlo.
Claro que lo mismo debió de suceder cuando aparecieron las cartas y con la introducción del Internet. Cada vez que el ser humano llevaba a la práctica una nueva idea, pierde algo. Así se comprende que Dios aceptara la propuesta del diablo. ¿Me preguntas con quién he tenido mi última conversación por el móvil? No me hace mucha gracia decírtelo, pero lo haré. Es mi primer amor, mi primera novia. No me digas que me comporto como una mujer. Dicen que cuando están a punto de morir, la mayoría de los hombres recuerdan a su primer amor. Así pues, soy un muchacho, tan normal y corriente como cualquier otro. Bañado por la luz matinal, me levanté sin prisas. Mientras escuchaba la radio, me preparé el desayuno. Un café, un huevo frito, una tostada, unas rodajas de tomate. Después de desayunar, tomé otra taza de café mientras leía tranquilamente un libro. La clase de vida que uno lleva cuando no existe el teléfono. ¡Fantástico! Tenía la sensación de que el tiempo se alargaba en vertical y el espacio se extendía en horizontal. Se acercaba el mediodía. Cerré el libro de golpe y fui a la ducha. Me duché, con agua demasiado caliente, y me puse las prendas de vestir que había dejado bien dobladas. Como ya he señalado, son de colores blanco y negro. Iba a verla. Salí de casa, y primero me encaminé a mi barbería habitual. No se me oculta lo ridículo que es ir al barbero cuando es posible que esté a punto de morir. Por favor, no te rías porque en el fondo de mi corazón masculino quisiera estar un poco presentable para mi exnovia. Después de arreglarme el pelo, compré unas gafas nuevas en la óptica que hay delante de la barbería. Me dirigí a la parada de tranvías más cercana y subí a uno verde que llegó en aquel momento. Era la mañana de un día laborable y probablemente por eso iba lleno de pasajeros. Si nada hubiera cambiado, buena parte de los que iban sentados mirarían sus móviles, pero aquel día era distinto. Leían, escuchaban música, contemplaban el paisaje a través de las ventanillas. Cada uno disfrutaba de su tiempo libre. Las expresiones alegres de las caras eran mucho más abundantes que de costumbre. ¿Por qué la gente miraba la pantalla del móvil con una cara tan seria? Al ver el ambiente de paz que reinaba en el interior del tranvía, pensé que no me había limitado a alargar un poco mi vida, sino que había hecho algo maravilloso por el mundo. Pero, ¿era cierto que los teléfonos habían desaparecido por completo del mundo? Al otro lado de la ventanilla, en la esquina del centro comercial, vi el restaurante de Soba, uno de cuyos empleados solía darle a Cole virutas de bonito seco. En el letrero del establecimiento seguía figurando su número de teléfono. Examiné el interior del tranvía. Los carteles publicitarios de teléfonos móviles fijados bajo el techo se apretujaban en el pequeño espacio. Sin embargo, ningún pasajero estaba mirando el móvil. ¿Qué significa realmente aquello? De imprevisto, pensé en Doraemon, en los volúmenes editados por Tentomushi Comics, donde aparece un utensilio secreto llamado Gorra Guijarro. El relato es como sigue. Los padres de Nobita Nobi le riñen como de costumbre. «No quiero que nadie se preocupe por mí. Quiero que todos me dejen en paz», le implora Doraemon. Este saca de su bolsillo cuatridimensional la gorra guijarro y le dice que, si se la pone, llevará la existencia de un guijarro al borde del camino, es decir, será como un objeto material que todo el mundo puede ver pero del que nadie hace caso. Nobita, muy contento, se pone la gorra y durante cierto tiempo disfruta la indiferencia absoluta de que es objeto, pero gradualmente se va sintiendo triste y solitario. Eso es muy propio de Nobita. Sin embargo, inexplicablemente, no puede quitarse la gorra y al final se echa a llorar, cosa también muy propia de Nobita. Al empaparse de lágrimas, la gorra se hincha y por fin puede quitársela. Entonces los padres de Nobita lo reconocen y el niño se dice a sí mismo: «¿Cómo me alegro de que los demás estén al tanto de mí?». Lo cito de memoria, pero creo que así es el relato. Me he desviado mucho del tema, pero supongo que el sistema estructurado por Aloha es muy similar a este gorrita guijarro. Quiero decir que los teléfonos seguían físicamente presentes en el mundo, pero nadie se percataba de su existencia, nadie le prestaba atención. Se trataba de algo parecido a un estado de sobor colectivo. Realmente, aquel diablo era como Doraemon. Probablemente los teléfonos irán desapareciendo del mundo a lo largo de los años, como si fuesen esos guijarros al borde del camino en los que nadie se fija.
Esta reflexión me hizo caer en la cuenta de que se desconocía las cosas que habían eliminado las otras 107 personas con las que Aloha había entrado en contacto. No nos percatamos de esas desapariciones. Es como si una taza favorita o unos calcetines recién comprados hubieran desaparecido sin que nos diéramos cuenta y no los encontráramos por muy minuciosa que fuese la búsqueda. Parece imposible que se pierdan, pero eso es lo que ha ocurrido. Tales pérdidas pueden estar produciéndose en algún lugar sin que nos enteremos. Tras recorrer 2 largas pendientes, el tranvía llegó a la ciudad vecina. Bajé en una gran plaza y me dirigí al lugar del encuentro. En el centro de la plaza había una torre, con un reloj en lo alto. Cuando iba a la universidad, mi novia y yo salíamos a encontrarnos ahí. Las calzadas que rodeaban la torre estaban flanqueadas por restaurantes, librerías y tiendas. Faltaban 15 minutos para la hora de la cita. Normalmente me habría dedicado a mirar el móvil, pero en vez de eso saqué un libro de bolsillo y me puse a leer hasta que ella llegara. Sin embargo, no se presentó a la hora convenida. Media hora después, seguía sin aparecer y me sentía perplejo. Inconscientemente me llevé la mano al bolsillo en busca del móvil. No estaba allí. Era cierto, lo había eliminado. ¿Me habría equivocado de lugar de encuentro o tal vez de hora? Le había llamado en medio de mi trato con el diablo, cuando estaba lleno de agitación, y era muy probable que en semejantes circunstancias me hubiera confundido. ¡Qué fastidio!, me dije sin querer. Me habría librado del teléfono, pero ahora lo necesitaba. Esperé tembloroso junto a la torre del reloj. Recuerdo haber dicho, ¡qué fastidio!, a menudo en la época de la universidad, cuando salíamos juntos. Ella procedía de una gran ciudad y había venido a esta localidad provinciana, donde estudiaba filosofía. En la casa alquilada tenía un ventilador, una estufa eléctrica y muchos libros. Todos se comunicaban por el móvil excepto ella. Carecía tanto de móvil como de teléfono fijo. Inevitablemente tenía que llamar desde el teléfono público. Cuando la indicación de teléfono público parecía en la llamada de mi móvil, me sentía feliz, como si mi cuerpo flotara en el aire. Le respondía de inmediato, sin que me importara dónde estuviese, tanto si en clase como desempeñando uno de mis trabajos de jornada parcial. Lo peor era cuando no podía responder a tiempo, y lo lamentaba al ver el registro de la llamada. Retornarla había sido inútil, pues era el número de un teléfono público. En aquella época soñaba a menudo con una cabina telefónica vacía cuyo timbre no dejara de sonar. Tras llevarme varias veces esa decepción, decidí dormir con el móvil encima del pecho. Me dormía notando el calorcito del aparato, como si fuese la temperatura corporal de mi chica. Cuando llevábamos 6 meses de relación, ella se dejó persuadir por mi insistencia e instaló en su casa un anticuado teléfono negro. Me dijo orgullosamente que se lo habían regalado, y al mostrármelo, hizo girar el disco varias veces. Me llamó muy a menudo desde aquel teléfono, hasta tal punto que el número que aparecía en la pantalla de mi móvil se me quedó grabado, como si impregnara mi cuerpo y éste lo absorbiera. Era asombroso. No recordaba los números registrados en mi móvil, ni de mis amigos, ni de compañeros de trabajo, y mucho menos de mis padres. Había trasladado al aparato la responsabilidad de memorizar perfectamente todos los números. Al reflexionar en ello, temí que me estuviera ocurriendo algo terrible. El día anterior había decidido recordar los números absorbidos por mi cuerpo, y el que me vino espontáneamente a la memoria fue el de mi exnovia. Al final, había confiado en el vínculo inscrito en mi memoria corporal. Hace 7 años que nos separamos, pero había algo que deseaba preguntarle. Cuando respondió a mi llamada, me dijo que trabajaba en el cine del barrio y que tenía libre el día siguiente. Agradecí esa casualidad y convivimos la cita. «Entonces mañana», dijo ella. Su voz era exactamente la misma a la de aquella época en la universidad, y me sentía como si de imprevisto hubiese retrocedido 7 años en el tiempo. Pasé 1 hora al pie de la torre del reloj, y cuando parecía que el frío iba a fusionarme los pies con los adoquines, vi que venía corriendo hacia mí. No había sufrido el menor cambio en 7 años. La misma manera de vestir, la misma manera de correr. La única diferencia era que antes tenía una larga melena y ahora llevaba el cabello muy corto. La palidez de mi cara pareció alarmarla. «¿Qué te pasa?», me preguntó en un tono de preocupación. «¿Te encuentras bien?».
ni ¿qué tal? Ni ¿cuánto tiempo? Era penoso que sus primeras palabras fuesen para preguntarme si me encontraba bien. Hablamos y descubrí que, en efecto, me había equivocado y acudido a la cita 1 hora antes de lo convenido. ¡Qué fastidio, ¿verdad? Sí que lo es, replicó ella riendo. Es probable que me muera dentro de poco. Le hice esta confesión en la cafetería, ante una taza de café caliente. Ella permaneció un rato en silencio mientras tomaba lentamente su cacao. ¿Ah, sí? ¿Y eso? La indiferencia de su reacción me dejó estupefacto. En la cocina tradicional de la Anguila existen 3 grados de calidad que, de menor a mayor, se denominan ciruela, bambú y pino. Yo había esperado de que ella que tuviera una de esas 3 reacciones. Ciruela, ¿por qué? ¿Qué ocurre? Bambú, dime qué puedo hacer por ti, lo que sea. Pino, sin decir nada, se echaría a llorar desconsoladamente. Sin embargo, su reacción estaba incluso por debajo del grado de la ciruela. Aunque, pensándolo mejor, yo mismo había mantenido una notable presencia de ánimo cuando recibí mi sentencia de muerte. Era natural que otra persona no se sorprendiera ni desesperase ni lamentara algo que ni siquiera yo mismo tenía claro. ¿Por qué esperamos del prójimo que haga lo que nosotros mismos no podemos hacer? ¿Deseaba que ella se sorprendiera de mi situación y la lamentase? Pero, ¿por qué tan de repente? Se trata de cáncer. Ah, vaya, eso es grave. Pero no pareces nada triste. Tal vez sea así como uno se comporta cuando sabe que su muerte está cerca. No podía decirle que el motivo de mi relativa serenidad era el trato que había hecho con el diablo para alargar mi vida. No creo que exista un solo hombre en el mundo al que le parezca bien que su primer amor piense que se ha vuelto loco antes de morir. Además, lo que deseaba decirle no era eso. Bien... ¿Qué? Cuando sabes que probablemente vas a morirte muy pronto, deseas preguntar ciertas cosas sobre ti mismo y necesitas confirmarlas. Ya veo. ¿Es eso lo que te ocurre? A decir verdad, quisiera averiguar el sentido de mi vida. ¿Te interesa saberlo? Claro que me interesa. Quiero que me cuentes algunos de los recuerdos que tienes de cuando estábamos juntos. Todo me servirá. No importa los pequeños que sean los detalles. Tras haberme apresurado a decirle lo que deseaba, apuré el tibio café. Ella estaba pensativa. Si se trataba de eso, deberías habérmelo planteado previamente, musitó. Me sentía incómodo, así que fui al lavabo y esperé un largo rato antes de volver a la mesa. La frecuencia con la que ibas al lavabo, dijo ella de imprevisto. ¿Cómo? Ibas muy a menudo. Eso era lo primero que se le ocurría. Y estabas mucho rato en el lavabo, cosas de hombre sin duda. Era increíble. ¿De repente hacía eso yo? Además, nunca me había dicho tal cosa, pero es cierto que voy mucho al lavabo y paso ahí un largo tiempo. El lavabo es un mundo aparte de donde puedo pensar a fondo. Lo utilizo sin prisas y mientras me lavo las manos vuelvo a la realidad inmediata. En cambio, ella rara vez iba al lavabo. Cuando lo hacíamos juntos, siempre terminaba antes y me esperaba fuera. Otra cosa es que suspiras demasiado. Eso siempre me hizo pensar que debías de tener muchos problemas. ¿Tanto suspiraba? Y no tomabas ni una gota de alcohol. Ah, sí. Aunque eres un hombre, en el restaurante no podías decidir lo que deseabas y siempre acababas pidiendo curry. Si me enfadaba, te deprimías y entonces te costaba mucho recuperarte. Había hablado de corrido, y entonces tomó el cacao con una expresión que revelaba lo muy satisfecha que se sentía. ¿Era aquello lo que tenía que escuchar al final de mi vida? ¿Y el sentido de mi existencia? ¿Y su valor? Era demasiado cruel. ¿Tales eran los recuerdos que tenía del hombre al que supuestamente había amado? No, no se trataba de crueldad. Como le sucede a todas las mujeres, era muy severa y tajante con respecto a un hombre de su pasado. Traté de convencerme de que era eso lo que le ocurría. Ah, recuerdo otra cosa. Aunque hablabas mucho por teléfono, cuando estábamos juntos, como ahora, no decías nada. En ese punto tenía toda la razón. En aquel entonces
Podíamos hablar por teléfono 2 o 3 horas seguidas. A veces la conversación se alargaba hasta 8 horas, y como la distancia entre nuestros domicilios podía cubrirse a pie en media hora, comentábamos riendo que habría sido mejor que nos hubiéramos visto. Pero eso no era exacto. Cuando estábamos juntos, no teníamos nada que decirnos. Creo que la sensación de distancia, físicamente lejos pero psicológicamente cerca, que proporciona el teléfono, nos surtía de temas y daba viveza incluso a los más insignificantes. De todos modos, la valoración que hacía de mí era demasiado baja, puesto que aquella era la última vez. ¿No podía tener alguna atención conmigo? Pese a lo desolado que estaba, quería llegar al fondo del asunto. ¿Cómo pudiste estar conmigo durante 3 años si tengo tantos puntos negativos? Eso es cierto, pero... ¿Pero qué? Me gustaban tus llamadas. Me gustaba que me hablaras de música y novelas, como si eso pudiese cambiar el mundo, a pesar de que cuando nos veíamos apenas me hablabas. La verdad es que también yo tenía la sensación de que cambiaba el mundo cuando escuchaba tus comentarios sobre una película que habías visto. Así empezamos a andarnos por las ramas, hablando de cosas como el chico más delgado de la clase que se había convertido en un hombrón de 120 kilos y la chica menos llamativa, que se casó poco después de graduarse y tiene 4 hijos. Mientras charlábamos empezó a oscurecer, y al salir de la cafetería la acompañé a su casa. Vivía en el cine donde trabajaba, en una habitación encima de la sala. Así que al final te casaste con el cine, ¿eh? Le dije. Anda, no me gastes esa clase de bromas, replicó riendo. ¿Cómo está tu padre? Me preguntó cuando recorríamos lentamente el camino empedrado. Pues la verdad es que no lo sé. ¿Todavía no habéis hecho las paces? No he vuelto a verle desde que murió mi madre. ¿Por qué nos separamos? Sería fácil decir que por aburrimiento, pero por mucho que buscara no podría encontrar el motivo determinante. Ella había permanecido un rato callada y de repente se volvió hacia mí. Por cierto, ¿te acuerdas? ¿De qué? De mi comida favorita. Era una pregunta inesperada. Transcurrieron 15 segundos. ¿Langostinos rebozados? Respuesta incorrecta. Tempura de maíz. Por poco. No dejaba de ser algo frito. ¿A qué venía ese giro de la conversación? ¿Y mi animal favorito? Pues... el mono japonés. No me dio tiempo a decirle lo que había tenido en la punta de la lengua. A ver, ¿cuál es la bebida que más me gusta? Lo siento, me rindo. ¿Cuál sería? No lo recordaba en absoluto. El cacao. Lo que me he tomado antes. ¿Lo habías olvidado? No, ahora lo recordaba todo. Recordaba lo mucho que le gustaba la tempura de maíz y que cuando era la temporada siempre lo pedía. Cuando íbamos al zoológico no se movía del montículo donde estaban agrupados los monos japoneses, y era cierto que tomaba cacao caliente tanto en invierno como en verano. No es que hubiera olvidado todo eso, sino que los recuerdos no habían aflorado. Mi corazón, como la pesada piedra que se pone sobre los encurtidos, parecía haber confirmado los recuerdos que tenía de ella. Es fácil olvidar, ¿verdad? Pero yo me lo esperaba. Es lo que ocurre con el motivo de nuestra separación. No vale la pena recordarlo. ¿Tú crees? Pero el único motivo que se me ocurre es el viaje a Buenos Aires. ¿El viaje a Buenos Aires? Lo recuerdo con nostalgia. En aquella época nunca abandonábamos nuestra ciudad. Cuando salíamos juntos, íbamos aquí y allá y volvíamos al mismo sitio, como en el juego de Monopoly. Sin embargo, nunca nos aburríamos. Finalizadas las clases, nos encontrábamos en la biblioteca, íbamos al cine, luego charlábamos tranquilamente en una cafetería y terminábamos haciendo el amor en su habitación. En ocasiones ella preparaba bento, tomábamos el funicular e íbamos a comer al lugar desde donde se abarcaba el mejor panorama. Esta clase de salidas nos bastaba. Visto desde ahora, resulta increíble, pero creo que entonces la sensación del tamaño de la ciudad se correspondía muy bien a la sensación de nuestro propio tamaño.
Salíamos juntos durante 3 años y medio, y en todo ese tiempo solo hicimos un viaje al extranjero. Fuimos a Buenos Aires, la primera y única vez que he salido de Japón. Nos había entusiasmado una película de un director de Hong Kong rodeada en esa ciudad, y decidimos viajar allá aprovechando el último periodo vacacional largo una vez finalizados los estudios universitarios. Volamos por una línea aérea americana barata. En el avión hacía un frío excesivo y la comida parecía de arcilla. Haciendo varios transbordos y aterrizamos en Buenos Aires al cabo de 26 horas. Desde el aeropuerto en Aesá, fuimos al centro en un taxi sospechoso. Al entrar en la habitación del hotel, nos dejamos caer en la cama, pero no pudimos dormir. Aunque debíamos estar muy cansados, nuestro reloj biológico seguía ajustado a la hora japonesa y resultaba imposible conciliar el sueño. Nos encontrábamos en las antípodas de Japón. Decidimos prescindir del sueño, saltamos de la cama y salimos a pasear por la ciudad. En las calles adoquinadas vibraba el sonido del bandoneón y había bailarines de tango. Caminamos por aquella Buenos Aires de cielo bajo hasta el cementerio de la Recoleta. Deambulamos por los laberintos senderos y por fin localizamos la tumba de Evita. Luego comimos en un café donde un anciano y canoso guitarrista tocaba melodías de tango. Al atardecer fuimos en autobús al barrio de Boca. Avanzamos durante una media hora por una estrecha carretera, hasta que apareció la pintoresca hilera de casas, amarillo mostaza contra el azul celeste, verde esmeralda y rosa salmonado. Muchas de las casas son de madera y están pintadas de colores pastel que brillan bajo la luz de la tarde. Después de pasar por aquel barrio, que parecía de juguete, ya de noche fuimos a la tanguería La Ventana de San Telmo. El calor del tango nos transportó a un mundo exótico. Desde entonces y durante varios días recorrimos la ciudad de Buenos Aires como si flotáramos a causa de un exceso de fiebre. En el hotel barato donde nos alojábamos conocimos a Tom. Aunque se llamaba así, era japonés. Tenía 29 años y había dejado su trabajo en una agencia de publicidad para dar la vuelta al mundo. Al anochecer íbamos con Tom a un supermercado cercano y comprábamos vino, carne y queso. Hacíamos la cena y la sobremesa se prolongaba durante toda la noche. Tom nos hablaba de los diversos países que había visitado, las rollizas vacas de la India, los pequeños bonzos tibetanos, la mezquita azul de Estambul, las noches blancas de Helsinki, el océano que se extendía hasta donde alcanzaba la vista de Lisboa. Tom bebía mucho, y en su estado de embriaguez seguía hablando como si soñara. Nos decía que en este mundo hay muchas crueldades, pero también mucha belleza que las compensa. Lo que nos contaba era absolutamente inimaginable para nosotros, que vivíamos en una ciudad pequeña y teníamos muy limitado el alcance de nuestros movimientos. También Tom, unas veces riendo y otras al borde de las lágrimas, escuchaba nuestras anécdotas. Allí, en las antípodas, los tres charlábamos sin cesar. Un día, cuando se acercaba la fecha del regreso a Japón, Tom tardaba en volver al hotel. Ella y yo la esperábamos tomando vino, pero Tom definitivamente no apareció. Al día siguiente por la mañana, nos informaron de que había muerto. Había ido a ver una imagen monumental de Cristo que se encuentra en la frontera entre Argentina y Chile, y el autocar en el que viajaba cayó por un precipicio. Nos parecía estar soñando, experimentábamos una sensación de realidad. Tom entraría en el comedor de un momento al otro, con una botella de vino en la mano y diría, ¡vamos a beber! Pero no regresó. Pasamos el resto del día en un estado de ingravidez, como si flotáramos sobre las nubes. El último día de nuestra estancia en Argentina fuimos a ver las cataratas de Iguazú. Desde el aeropuerto recorrimos una trayectoria de media hora en coche y luego caminamos durante 2 horas hasta llegar a la Garganta del Diablo. Es la catarata con mayor caudal del mundo y aparece en aquella película de Hong Kong. El agua se precipita en una garganta con una fuerza impresionante, un espectáculo que nos hizo experimentar la violencia de la naturaleza. De repente me di cuenta de que ella estaba llorando. Lo hacía ruidosamente, pero por mucho que llorase, el estruendo de la catarata disipaba el sonido de su llanto. En aquel momento, asumí la realidad de la muerte de Tom. Ya no volveríamos a vernos. Ya no podríamos charlar hasta la madrugada ni beber y comer juntos. Ahora, por primera vez,
Tanto ella como yo sentíamos en lo más hondo la verdadera realidad de la muerte. Ella seguía llorando en aquel lugar donde los humanos somos seres desválidos, y yo no podía hacer más que seguir contemplando la blanca masa de agua que engullía la tierra. Regresamos a Japón invirtiendo el mismo tiempo que la ida, 26 horas. Durante todo el vuelo no intercambiamos una sola palabra. ¿Acaso habíamos hablado demasiado en Buenos Aires? De ninguna manera. Sencillamente no encontrábamos nada de lo que mereciera la pena hablar. No es que no habláramos, sino que no podíamos hacerlo. A pesar de que estábamos tan cerca, no podíamos transmitir nuestros pensamientos, éramos incapaces de verbalizarlos. Lamentablemente, nos habíamos quedado sin palabras, y así, sin decirnos nada, durante 26 horas compartimos el presentimiento del final, del mismo modo que habíamos tenido el presentimiento del inicio. Cuando no pude seguir soportando el silencio a bordo del avión, abrí la guía y pasé unas páginas. Vi la foto de una magnífica montaña, el Aconcagua, que se alza en el límite entre Argentina y Chile, y es la más alta de Sudamérica. Pasé más páginas y se apareció la imagen del Cristo en lo alto de la montaña. Me pregunté si Tom lo vería o si habría muerto antes de verla. Traté de imaginarlo. Tom se apeó del autocar y desde la cima de la montaña contempló la enorme extensión de tierra allá abajo. Al volverse, vio la sombra de la cruz que caía sobre su espalda, alzó la vista hacia la imagen de Cristo con las manos extendidas y vio deslumbrado cómo brillaba debido a la luz del sol que incidía en ella por detrás. Al borde de las lágrimas, miré por la ventanilla. El océano cubierto de hielo se extendía sin límite. Aquellas aguas a las que la luz de la tarde daba una tonalidad violeta eran tan bellas como crueles. 26 horas después, estuvimos de regreso a nuestra ciudad, parecida a un juego de Monopoly. Bueno, hasta mañana. Ella se despidió de mí en la estación como de costumbre y echó a andar cuesta abajo. Permanecí en silencio y me limité a contemplar su espalda erguida que se alejaba. A la semana siguiente nos separamos. Lo decidimos tan solo después de haber hablado 5 minutos por teléfono. Bastó una conversación formal, como un trámite en la administración pública, para poner fin a nuestras relaciones. Habíamos hablado durante más de 1000 horas por teléfono. Un noviazgo construido mediante 1000 horas de llamadas finalizaba con una de 5 minutos. Aunque el teléfono había sido muy útil para estar en contacto, por otro lado, nos hizo perder el tiempo necesario para que cada uno pensara en el otro y ejercitarse su imaginación. El teléfono nos arrebató el tiempo en el que habríamos reunido nuestros pensamientos, lo evaporó. Cada mes recibía la factura del móvil, 20 horas de llamadas en total, 12,000 yenes. ¿Era ese el precio de nuestra conversación? ¿Cuánto valdría una palabra? El teléfono era lo que nos había permitido hablar durante horas y horas, pero ya no podíamos mantenernos unidos. Y cuando salimos al mundo fuera del Monopoly, nos percatamos de que las reglas de ese juego eran lo que sostenía nuestra relación. Hacía tiempo que habíamos dejado de amarnos y los días pasados en Buenos Aires nos hicieron ver que las reglas del juego no tenían ningún sentido, pero era inevitable que eso me causara cierto dolor. Todavía pienso que si a bordo de aquel avión hubiéramos tenido el teléfono, tal vez, y solo tal vez, no nos habríamos separado. Quizás habríamos prescindido del Monopoly e iniciado otro juego. Trato de imaginarnos durante las 26 horas en el avión. ¿En qué estás pensando? ¿Y tú, en qué piensas? Estoy triste. Yo me siento sola. Yo estaba pensando en ti. También yo estaba pensando en ti. Quiero volver a casa en cuanto antes. Yo también. ¿Qué haremos entonces? ¿Qué podríamos hacer? ¿Vivimos juntos? No es una mala idea. En casa tomaremos café. Yo tomaré cacao. De haber tenido teléfono, habríamos podido hablar incluso durante 26 horas. Cualquier tipo de conversación habría valido. Tan solo comunicar tu pensamiento a tu pareja y escuchar sus sentimientos habría sido perfecto. Si hubiera habido teléfonos, habría sido perfecto. Pero allí no lo sabía. Bueno,
Hasta mañana, había dicho ella en la estación al marcharse. Todavía recuerdo a veces que eso fue lo que me dijo con una leve sonrisa, una sonrisa que permanece en el recoveco de mi corazón como un ligero dolor que en los días lluviosos se hace notar como una herida antigua. La verdad es que me aquejan muchos pequeños dolores similares. Tal vez esa clase de dolores sea lo que la gente llama arrepentimiento. Hoy, el sonido repentino de su voz me hizo volver a la realidad. Vi que estábamos delante del cine. ¿Decías? Perdona, hoy solo te he dicho cosas desagradables. No, ¿qué va? Ha sido interesante. Pero es eso lo que nos prometimos. ¿Cómo? Has vuelto a olvidarte. Prometimos que, si nos separábamos, cada uno le diría al otro las quejas que tiene. Sí, era cierto que prometimos tal cosa. Si un día nos separábamos, cada miembro de la pareja le diría al otro lo que le desagradaba de él. Yo solía decir, sin avergonzarme lo más mínimo, que como la vida continuaba a pesar de nuestra separación, teníamos que ser hasta el final maestros de nuestras vidas, de la misma manera que habíamos sido novios. Cada vez que le decía eso, ella replicaba que no podía imaginar nuestra separación. A mí me sucedía lo mismo. Te he soltado todo lo que no me gustaba de ti antes de que mueras, dijo ella riéndose alegremente. Y yo te estoy agradecido porque me has permitido cumplir esa promesa, pero no son cosas para decirlas en los últimos momentos de la vida. Me reí también. Cuando empezamos a amarnos, no podía imaginar que llegaría un día en el que pondríamos fin a nuestra relación. Era feliz, y creía que ella también lo era, hasta que la situación cambió. Yo era feliz, pero ella estaba triste. Sin duda, el amor le llega a su final y no obstante, aunque lo sabemos, de todos modos nos enamoramos. Tal vez sea lo mismo que ocurre con la vida. Llega a su término indefectiblemente y aunque lo sepamos, seguimos viviendo. Sucede lo mismo con el amor. La vida resplandece precisamente porque se acaba. De modo que vas a morirte pronto, ¿no? Me decía mientras empujaba la puerta del cine que parecía pesada. No es algo para preguntarlo tan a la ligera, ¿no crees? Como es la última vez, te pasaré la película que más te guste y la veremos juntos. Gracias. Bien, nos veremos aquí mañana a las 9 de la noche. Cuando termine la última sesión, empezará tu película. Trae lo que prefieras. ¿Entendido? Una última pregunta. ¿Otra? ¿Cuál es mi lugar favorito? ¿Cuál podría ser? No tenía la menor idea. ¿Tampoco te acuerdas? Tal como lo suponía. Bien, tienes hasta mañana para encontrar la respuesta. Tómatelo como unos deberes escolares. Entró y cerró la puerta tras de sí. Hasta mañana, me dijo a través del vidrio. Hasta mañana, le respondí. Ya había oscurecido. Alcé la vista y contemplé durante un rato el edificio de ladrillo del cine iluminado por las luces rojas y verdes. ¡Qué día tan extraño! El teléfono había desaparecido del mundo, pero ¿qué pérdida personal significaba eso para mí? De repente, un instrumento que almacenaba mis recuerdos y mis relaciones con el prójimo ya no existían. Lo peor de todo era la inconformidad que suponía su desaparición. Mi inquietud cuando la esperaba al pie de la torre del reloj era más de lo que podía haber imaginado. Gracias a los inventos del teléfono y el móvil, hemos dejado de tener problemas de comunicación y la espera para entrar en contacto ha perdido su sentido. La incertidumbre, una cálida sensación al pensar en la inminencia del encuentro mientras esperaba y el frío que me hacía temblar persistían en mi interior. Ah, en aquel momento lo recordé. Es este lugar. Me había preguntado por su lugar favorito. Era aquel cine. En otro tiempo, ella solía decirme: tengo la sensación de que este cine me espera siempre y me guarda una plaza libre. Cuando ocupo este asiento, la sala se completa. Había recordado la respuesta correcta y tenía que decírselo enseguida. Busqué el móvil en el bolsillo, pero no estaba. Claro, había dejado de existir. Me sentí irritado. Quería comunicarle la respuesta correcta en aquel mismo momento, mientras pisoteaba el suelo para mantener el frío a raya.
En aquel instante me percaté de que sentía lo mismo que en nuestra época estudiantil, el mismo tiempo durante el que estás impaciente, a la espera del encuentro inminente con la otra persona, es el tiempo durante el que piensas en ella. Antes nos comunicábamos por carta, y el intervalo de espera hasta la llegada del correo se me hacía muy largo. Los regalos en sí no tendrían sentido sin el tiempo que dedicamos a buscarlos, imaginando la satisfacción de su destinatario. Para lograr algo tienes que perder algo. Recordé de imprevisto esas palabras de mi madre. Sí, fue precisamente el día en que cesaron los estornudos y los mocos. Acariciaba a Lechuga, que dormía acurrucado en sus rodillas, y me lo dijo con dulzura pero con total convicción. Mientras contemplaba el edificio del cine pensé en ella. Pronto te vas a morir, ¿no? Sus palabras me habían afectado profundamente. De repente me empezó a doler la parte derecha de la cabeza, me ahogaba y no podía respirar. Tenía unos escalofríos terribles e incesantes y me castañaban los dientes. Así que iba a morir. Pero no quería morir. Incapaz de tenerme en pie, me acuclillé delante del cine. ¡No quiero morir! De repente oí mi propia voz a mis espaldas y me volví. Sorprendido, era Loja. Te has asustado, ¿verdad? A pesar de que la temperatura estaba por debajo de cero, solo él vestía camisa hawaiana y pantalón corto, y llevaba las gafas de sol encima de la cabeza. Ya no era la camisa con la palmera y el coche americano, sino otra con un delfín y la tabla de surf. Hasta se había cambiado de camisa. Yo estaba muy molesto, pero no tenía fuerzas para mostrarle mi enfado. ¡Qué bien, una cita! ¡Qué envidia me dais! Os he estado mirando, se os veía muy contentos. ¿Desde dónde nos has estado mirando?, le pregunté empapado de sudor y frío. Aloha me señaló el cielo. ¡Desde arriba! No estaba en condiciones para departir con él. ¿En serio, no quieres morir todavía, eh? No sabía que tuvieras tanto apego a la vida, ¿eh? No lo sé. Es indudable, no quieres morir. ¡Claro que no! Ni tú ni nadie. En eso son todos iguales. Me daba mucha rabia, pero debía reconocer que estaba en lo cierto. No era exactamente que yo no quisiera morir, sino que el temor a la muerte era insoportable. Ya tengo lo siguiente. He decidido lo que voy a eliminar. ¿Cómo? ¡Es esto!, exclamó señalando el edificio del cine. Sí. ¿Qué tal si ahora eliminamos el cine? A cambio de tu vida. ¿El cine? Miré el edificio, cada vez más difuminado dentro de mi campo visual. Era el cine al que había ido casi a diario con ella, donde había visto innumerables películas: Corona Regia, Caballo, Payaso, Nave Espacial, Chistera, Metralleta, Mujer Desnuda. Las escenas cinematográficas desfilaban una tras otra por mi mente. El payaso se reía, la nave espacial trazaba su ballet por los espacios siderales y el caballo empezaba a hablar. Era una pesadilla. ¡Socorro!, grité sin voz y perdí el conocimiento. Y hasta aquí concluimos la parte 1. Nos vemos en la parte 2 muy pronto. Ten un bonito día. Chao, chao.